Señor, por favor, cásese con mi mamá. Es todo lo que me queda ahora, le rogó la llorosa niña al frío director ejecutivo. Las palabras, trémulas y crudas, cortaron el aire de la tarde como un grito de auxilio. Nadie estaba preparado para responder. Eason Blackwood, sentado a la cabecera de una mesa pulida en la terraza de uno de los restaurantes más elitistas de Manhattan, congeló la conversación en medio de la conferencia. Su tenedor flotaba sobre un plato de porcelana de filete de búfalo sellado, intacto desde que el camarero lo colocó hacía 10 minutos. La voz pertenecía a una niña de no más de 4 años. Su vestido estaba andrajoso y manchado, demasiado grande como una prenda usada de otra vida. Su cabello se aferraba en mechones a sus mejillas llorosas, y sus dedos, diminutos y temblorosos, se aferraban a la manga de su chaqueta Armani azul marino. Un silencio cayó sobre la mesa. Los socios de Eason, en medio de la conferencia, bajaron sus copas confundidos. Las sillas crujieron suavemente al girar las cabezas hacia la niña que ahora estaba junto a uno de los hombres más ricos de Nueva York, como si tuviera todo el derecho a estar allí. Sus ojos marrones, abiertos por el miedo y la esperanza, se clavaron en los suyos con una vulnerabilidad que impactó más profundamente que cualquier pérdida financiera o traición en la junta directiva. Eason parpadeó. ¿Qué dijiste? Su voz era tranquila, casi insegura. El labio inferior de la niña tembló. Por favor, cásate con mi mamá. Está muy enferma. No tenemos a nadie más, y pareces un buen hombre. Un revuelo se apoderó de ellos cuando una mujer, joven pero visiblemente cansada, pálida bajo la farola, con su larga melena rubia y despeinada, se apresuró hacia ellos, cojeando ligeramente. Llevaba un abrigo descolorido sobre un sencillo vestido de algodón. Respiraba con dificultad por correr. Lily, jadeó, con la voz entrecortada. Cariño, no puedes simplemente. Tomó a la niña en brazos y se giró para mirar a Eason. Y en el instante en que sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció fracturarse. Nombre, lo golpeó antes de que lo reconociera por completo. Su rostro estaba más delgado, más pálido. El brillo en sus ojos se atenuó por los años que no había visto. Pero era ella, Isabelle Yerouen, la chica que había conocido hacía una década, aquella cuya risa una vez lo sacó de los rincones más oscuros de su mente, aquella de la que se había alejado sin decir palabra. Durante un instante demasiado largo, nadie dijo nada. Lo siento mucho, dijo Isabelle, abrazando a Lily. Su voz se quebró como una vieja cuerda de violín. Ella no sabe lo que está diciendo. Por favor, olvida esto. Pero Eason no pudo. El sonido de la voz de Isabelle envolvió su memoria como una melodía que había olvidado que amaba. La imagen del rostro de la niña, tan familiar ahora que realmente la miraba, lo golpeó con una oleada de algo aterrador. La forma de sus ojos, el arco de su ceja. Se puso de pie lentamente, la servilleta cayendo olvidada de su regazo. Isabelle se quedó paralizada. ¿Te acuerdas? Susurró. ¿Cómo es esto? Su voz se quebró al comprenderlo todo. No era casualidad. Vamos, Lily, dijo Isabelle rápidamente, bajando la mirada y dándose la vuelta. Tenemos que irnos. No, protestó Lily, extendiendo sus manitas hacia Eason. Es amable. Lo vi sonreír. Puede ayudarte a mejorar. La última parte resonó más suavemente, pero Eason la oyó, y todos los demás también. Dio un paso al frente, ignorando el silencio atónito de sus invitados y la confusión parpadeante del matraé. Espera, dijo. Isabelle, ¿estás bien? Ella dudó y luego negó con la cabeza. Estamos bien. Por favor, no hagamos esto aquí. Pero Eason vio la verdad bajo sus palabras. El temblor en sus piernas, las ojeras, la forma frenética en que acunaba a la niña. Volvió a mirar a Lily. Ella lo miró, con la esperanza brillando tras cada lágrima. ¿Quieres entrar?, preguntó con cuidado.
Parece que ambos necesitan sentarse. Quizás coma algo. Isabelle lo miró atónita. Detrás de ellos, un hombre de traje se aclaró la garganta y le murmuró a Isen, que los escolte la seguridad. No, dijo Isen con firmeza, sin apartar la vista de Isabelle. Que se queden. La calle volvió a la vida a su alrededor. Pero en el pecho de Isen Blackwood, algo desconocido se agitó. Un poste que había enterrado hacía tiempo, un rostro que nunca esperó volver a ver, y una pregunta, silenciosa, peligrosa, innegable, surgió en su mente. ¿Era este el destino? Empezó con una pintura. Isen recordó la primera vez que la vio en su segundo año de universidad bajo la amplia copa de un sicómoro. Estaba dibujando, completamente absorta, con el cabello dorado cayendo suavemente sobre su rostro. La luz del sol lo iluminaba como hilos de seda. La había observado desde la distancia, sin atreverse a interrumpir. No fue hasta su tercer encuentro accidental y un proyecto de grupo mal gestionado que finalmente se presentó. Isabelle, susurró ahora, de pie en el presente, pero anclado en un pasado que nunca lo soltó. Ella había sido todo lo que él no era. Vibrante, cálida, sin miedo. Donde él se retiraba al silencio, ella llenaba los espacios de color. Él todavía estaba de luto por su padre, hundiéndose aún más en la depresión y el aislamiento. Pero Isabelle, ella lo había buscado sin juzgarlo. Niebla. Un día, ella miró su lienzo y le dijo con dulzura, «Dibujas como quien teme ser visto». Entonces le ofreció un pincel. Ese pequeño gesto lo convirtió todo. A partir de ahí, se hicieron inseparables. Compartían café a altas horas de la noche y charlas tranquilas bajo las farolas del campus. Ella le enseñó la teoría del color. Él llevaba sus lienzos por todo el campus. Le leía poesía cuando no podía dormir. Y ella le contó su sueño de abrir una escuela de arte gratuita para niños, especialmente para aquellos que no tenían nada. El arte, decía, la había salvado tras el divorcio de sus padres. Quería dar esa salvación a otros. Él la admiraba, incluso la amaba, pero nunca le dijo que no podía. Estaba demasiado avergonzado de sus ataques de pánico, de sus dudas, del peso de un dolor que aún no había procesado. Isabelle nunca le exigió más. Permaneció en silencio, a pesar del miedo, sin pedirle que cambiara hasta que se fuera. Cuando recibió una beca para un programa de posgrado en el extranjero, no se lo dijo. Simplemente hizo las maletas y se fue. Sin despedirse, sin dar explicaciones. Se dijo a sí mismo que era mejor así, una misericordia más limpia disfrazada de abandono. Se había convencido de que alejarse la salvaría, que ella olvidaría, que él también. Pero la memoria no funcionaba así. Incluso a través de los océanos, ella lo perseguía. Veía la risa de una niña y pensaba en ella, oía el viento en los árboles y recordaba cómo solía tararear mientras pintaba. Se sumergió en la ambición y el silencio, pero ella permaneció debajo de todo, color, esperando florecer de nuevo. Ahora, de pie a pocos metros de ella una vez más, vio cómo el tiempo había cambiado. Isabelle parecía mayor, cansada, fuerte de una manera silenciosa, casi frágil. Sostenía a una niña pequeña contra su cadera, una niña que compartía la misma calidez en sus ojos, la misma inclinación de su cabeza. Se había quedado en Nueva York. Había luchado. Se había convertido en madre sola por su aspecto. Isen se preguntó qué habría sentido cuando él desapareció. Había esperado una carta, llorado por su silencio, seguido adelante. Sus manos se curvaron a los costados, el peso de cada palabra no dicha presionándolo. Aún podía oír su risa, ver cómo se quitaba la pintura de la mejilla, sentir el roce de sus dedos en su muñeca cuando encontraba algo gracioso. No era un fantasma. Era real, allí de pie, sosteniendo a una niña que acababa de rogarle a un extraño que salvara a su madre. Esa niña, algo en la niña lo atraía más profundamente que el recuerdo. Sus ojos, su sonrisa, la forma de su rostro,
La forma en que Isabelle no la había corregido cuando lo llamó amable. La forma en que le tembló la voz cuando le pidió que se casara con su madre. ¿Podría ser? Intentó apartar el pensamiento, pero se aferró a él, obstinado como la esperanza. No tenía derecho a preguntárselo. Todavía no. Pero ahora ya no podía fingir que Isabelle era solo un pedazo del pasado. Estaba allí sufriendo. Y tal vez, solo tal vez, aún tenía tiempo para arreglar una cosa. Comenzó con inquietud, un apaciguamiento en el pecho de Isen que se negaba a desaparecer después de esa noche. Isabelle había insistido en que estaban bien, había intentado apartar a Lily, pero sus ojos, hundidos, cansados y cautelosos, contaban otra historia. Isen no podía evitarlo. Algo andaba mal, muy mal. Hizo una sola llamada, una que rompió todos los límites del protocolo personal y profesional. En cuestión de horas, tenía su nombre completo, dirección e historial médico sobre su escritorio. Se dijo a sí mismo que era por preocupación, que solo intentaba ayudar. Pero en cuanto vio las letras en negrita en la parte superior del expediente, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad valvular degenerativa, sin seguro médico, apretó los puños. Se estaba muriendo, vivía sola con un niño, aceptaba trabajos esporádicos y faltaba a las citas. Su estado empeoraba rápidamente. Un trasplante era su única esperanza. Pero la lista de espera era larga y su elegibilidad era inestable sin atención médica constante ni seguro médico. Ni siquiera había ido a un cardiólogo en 3 meses. Isen se quedó de pie en medio de su oficina, con el expediente temblando en sus manos. La mujer que una vez fue su universo entero se desvanecía silenciosamente del suyo, y no había dicho nada. Su siguiente movimiento fue impulsivo. Condujo hasta el pequeño apartamento que compartía con Lily, un estrecho camino de entrada con pintura descascarada y buzones oxidados. Un vecino lo dejó entrar, suponiendo que era un trabajador social. Dentro, el espacio estaba limpio pero desgastado. Libros infantiles se alineaban en un estante. Un juego de acuarelas agrietado estaba cerca de un lienzo a medio terminar de una pradera. Entonces lo vio. Un pequeño cuaderno abierto sobre la mesa de centro. Debería haber mirado hacia otro lado. Debería haberse ido. Pero no lo hizo. Las páginas estaban llenas de suaves bocetos, las pequeñas manos de Lily, la curva de su mejilla, la silueta de un hombre de pie en la distancia, y palabras, páginas enteras, no para cualquiera, simplemente vertidas como una confesión a nadie. Y allí, a mitad de una página, la frase que lo destrozó. Se parece tanto a él. Los ojos, la forma en que frunce el ceño cuando piensa demasiado. Pero nunca se lo dije. No pude. Él ya había elegido su futuro. Yo elegí el mío. La elegí a ella. Isen se sentó, el diario resbaló. No había estado allí, ni siquiera lo había sabido. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, cada rodilla raspada y vela de cumpleaños. No la había abrazado cuando estaba enferma, no la había besado de buenas noches. No había estado allí. E Isabelle se lo había guardado para sí misma, no por malicia, sino por orgullo silencioso y profundo dolor. Había llevado ese peso sola porque él se había alejado, no solo de ella, sino de la vida que podrían haber tenido. Su garganta se cerró, su pecho le dolió, no solo por culpa, sino por el amor repentino y abrumador que surgió a través de él. Por una niña con 2 ojos grandes y una voz temblorosa, por la mujer que lo había dado todo para protegerla. Las lágrimas llenaron sus ojos. Desde el funeral de su padre no había llorado así, desde el día en que enterró su capacidad de sentir a cambio de ambición. Pero ahora la presa se rompió. Y en el silencio de ese pequeño apartamento, Isen Blackwood lloró. Por los años perdidos, por la verdad enterrada, por las 2 vidas que nunca quiso abandonar, y por la frágil esperanza de que tal vez, solo tal vez, no fuera demasiado tarde para regresar. Isen la encontró justo cuando el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte de la ciudad,
proyectando largas sombras sobre el parque cerca de su antigua universidad. Isabelle estaba sentada en un banco, con Lily a su lado, acunando un desgastado cuaderno de dibujo en su regazo. El mismo cuaderno que usaba en la universidad, se dio cuenta de que la cubierta estaba desgastada, las esquinas dobladas, las páginas probablemente llenas de años de historias contadas a color. Había ensayado este momento una y otra vez durante el viaje. ¿Qué decir? ¿Cómo decirlo? Pero ahora, a solo unos metros de distancia, sintió que cada palabra le fallaba. Isabelle levantó la vista como si lo hubiera presentido antes de verlo. Su expresión no cambió, ni de ira ni de sorpresa, solo una serena mirada de acero en sus ojos, preparándose para cualquier tormenta que él trajera. «Necesito hablar contigo», dijo en voz baja. Miró a Lily, absorta dibujando algo en la página. Una casa, tal vez, o un hijo con brazos. «Camina conmigo», respondió sin levantar la vista, levantándose lentamente. Caminaron en silencio un trecho, el aire entre ellos denso por todo lo no dicho. Finalmente, Isen exhaló. «Lo sé», dijo. Su paso se hizo más lento. «¿Saber qué?» La miró a los ojos. «Esa Lily es mía». Una pausa. Solo un respiro. Y luego apartó la mirada. «Encontré tu diario», añadió con suavidad. «Leí lo que escribiste. Lo siento. No tenía derecho. Pero ahora lo sé». Isabelle se detuvo. «No tenías derecho», asintió con voz fría pero serena. «Pero pensé que lo descubrirías con el tiempo». Él asintió, tragando saliva con dificultad. «Quiero estar ahí para ella, para los dos». Ella se giró para mirarlo, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Ahora, después de todos estos años, no lo sabía», dijo. «Si lo hubiera sabido, ¿qué habrías hecho?» Su voz se agudizó, sus ojos llameantes. «Elegida de otra manera. Quedada, escrita. Te había sido, Isen. Ni una llamada, ni una carta, solo silencio». «Era joven», dijo él, avergonzado. Asustado. «Creía que hacía lo correcto. Que alejarme te dolería menos». «No fue así», respondió ella con voz tensa. «Simplemente dolía de otra manera». Se acercó. «No puedo cambiar el pasado, Isabelle. Pero puedo intentar arreglarlo ahora mismo». Negó con la cabeza. «¿Crees que lo correcto es simplemente aparecer con buenas intenciones y dinero?» Su risa fue corta y amarga. «Me dejaste criando a un hijo sola, asustada y sin blanca. Construí nuestra vida a base de una rodilla raspada y una noche de insomnio a la vez. Y lo hice sin pedir nada». Bajó la mirada avergonzado. Pero ella no había terminado. «¿Crees que la habría alejado de ti por despecho?», dijo. «Me aterraba ser rechazada, pedir ayuda y recibir lástima. Elegí protegerla. Elegí ser su madre plena e incondicionalmente». «Quiero ser su padre», susurró él. «Ya no puedes desear eso», espetó ella. «Ella no es un deseo. Es una persona, una niña con un corazón, sueños y recuerdos que no te incluyen». Se le cerró la garganta. «No digo que no», continuó Isabelle, con voz más suave. «Pero te digo esto, si quieres formar parte de su vida, no se trata solo de amor. Se trata de quedarte. En cada raspadura de rodilla, en cada gastroenteritis, en cada fiesta de cumpleaños, en cada exposición de arte. Si no puedes prometer que estarás ahí en todo, entonces no empieces». Se acercó, bajando la voz hasta un susurro. «No regreses a su vida a menos que estés listo para quedarte para siempre». Isen la miró, humillado, conmocionado hasta la médula. Esta no era la chica que había dejado atrás. Esta era una mujer que había luchado por cada centímetro de estabilidad, que había permanecido sola en el fuego y había salido con cicatrices y una fuerza que apenas podía comprender. Y que Dios lo ayudara. La amaba más en ese momento que nunca. «No me voy otra vez», dijo finalmente, con voz áspera. «Ni de ella, ni de ti». Isabelle lo observó fijamente durante un buen rato,
Luego asintió levemente, con cautela, sin mostrar aún confianza, pero algo parecido. Luego se giró y regresó al banco, junto a su hija. Y Isen permaneció bajo las sombras que se alargaban del pasado, sabiendo que por primera vez, por el silencio de las rutinas del fin de semana, Isen había regresado al pequeño parque cerca del apartamento de Isabelle, no para molestar, sino para observar desde una distancia respetuosa. Lo había estado haciendo a menudo últimamente, fijándose sin ser visto, como si temiera que acercarse demasiado pudiera romper el frágil puente que había comenzado a reconstruir. Esa mañana, vio a Lily arrodillada cerca de unos arbustos, sosteniendo algo con cuidado en sus brazos. Un gato gris desaliñado, con la cola moviéndose nerviosamente, los ojos entrecerrados en señal de confianza. Lily habló en voz baja, pasando los dedos por su pelaje enmarañado. Isen se acercó, permaneciendo detrás del seto bajo. Lo justo para oír. «Está bien, señor Isen», susurró. «Mami dice que una vez fue amable. Tal vez todavía lo sea». Isen contuvo la respiración. «Señor Isen». Se quedó allí, oculto, con el corazón latiendo con fuerza mientras Lily seguía acariciando al gato. «A veces habla de ti en sueños. Sé que te extraña, aunque no lo diga despierta». Isen sintió una opresión en el pecho. La inocencia, la confianza, la verdad que brotaba de los labios de un niño con más libertad que del corazón de un adulto. Más tarde esa noche, tomó una decisión. No entraría a la fuerza, pero aún podía ayudar. Silenciosamente, con constancia, empezó con cosas pequeñas. La compra de una semana apareció en su puerta. Sin nota, sin explicación. Isabelle preguntó por ahí, pero los vecinos no sabían nada. Entonces llegó un sobreprepagado a la oficina de facturación de la clínica, anónimo, que cubría la totalidad de las cuotas atrasadas de Isabelle. Intentó devolver el dinero en recepción, pero no había ninguna cuenta que rastrear. Empezó a sospechar, pero no le dijo nada a Lily. Mientras tanto, Isen buscaba excusas para ir al parque donde Lily jugaba a menudo. Observaba desde lejos, a veces lo suficientemente cerca como para intercambiar pequeños detalles. Una tarde, Lily forcejeaba con una bicicleta pequeña y tambaleante. Isabelle estaba en el banco, pálida y visiblemente agotada. Isen, que pasaba por allí, vio el momento en que Lily se cayó. Solo un pequeño tropiezo, pero suficiente para rasparse la rodilla y hacerle llorar. Antes de que Isabelle pudiera levantarse, Isen ya estaba junto a la niña, agachándose con instintivo cuidado. «¿Estás bien, niña?», preguntó, ofreciéndole la mano. Lily levantó la vista, parpadeando entre lágrimas. Entonces asintió y le tomó la mano. «¿Quieres intentarlo de nuevo?», preguntó con dulzura. «Puedo ayudar. Yo también era terrible con las bicicletas». Sollozó. «Tú fuiste la peor», dijo sonriendo. Desde el banco, Isabelle observaba en silencio. No llamó a Lily. No la interrumpió. Y así, Isen se quedó. Sujetó el asiento con firmeza. Sujetó el asiento con firmeza mientras Lily avanzaba, tambaleándose, luego balanceándose, y finalmente volando sola. Ella se giró, riendo, y Isen sintió un cambio en su interior. No solo orgullo, no solo alegría, sino conexión. Para cuando volvieron al banco, Isabelle los observaba con ojos indescifrables. «Gracias», dijo en voz baja. Él asintió. «Es increíble». «¿De verdad?». Dudó. «Pareces cansado». «Lo estoy», admitió ella, «pero lo consigo». Quería decir más. Quería quitarle toda carga, pero se contuvo. Más tarde esa noche, dejó un casco nuevo y un frasco de vitaminas pediátricas en la puerta, junto con una nota con letra infantil que decía, «Para el mejor ciclista de la ciudad». La firmó simplemente, «Un amigo». Isen alguna vez creyó que el amor se basaba en grandes gestos, pero ahora entendía que vivía en las cosas silenciosas. En una mano sostenida,
Una rodilla raspada limpiada con cuidado, una bolsa de la compra, una voz firme que decía, inténtalo de nuevo. Y aunque las palabras de Isabelle seguían siendo cautelosas, aunque sus ojos aún reflejaban cautela, su silencio ante su silenciosa presencia había cambiado. Ella dejó que la ayudara, y él sabía que ese era el primer paso hacia el perdón. Ocurrió sin previo aviso. En un momento, Isabelle caminaba a casa después de su turno en la panadería, con una bolsa de papel en la mano y las mejillas sonrojadas por el calor del verano, y al siguiente, su vista se torció. La acera le daba vueltas, su pecho se encogió. Entonces el mundo se oscureció. Para cuando llegó la ambulancia, se había desplomado por completo. Alguien había encontrado la información de contacto de emergencia de Lily en su bolso, un número sin registrar garabateado con una letra cuidadosa. Isen Blackwood. Los paramédicos lo llamaron con vacilación, sin saber si un hombre así respondería. Lo hizo, y 20 minutos después, Isen corría hacia la sala de emergencias del hospital St. Luke, pálido y sin aliento. ¿Dónde está?, preguntó. Isabel Rouen. La trajeron. La enfermera de recepción dudó. ¿Es usted familia? Sí, dijo sin pestañear. Soy el único que tiene. Lo dejaron pasar. Isabelle yacía inconsciente, conectada a monitores que emitían pitidos constantes, un pálido contraste con su rostro generalmente radiante. El médico lo apartó con una mirada seria. Su corazón está fallando más rápido de lo previsto. Necesita cirugía de emergencia. Es candidata a un donante de corazón. Tenemos un donante compatible, pero necesitamos el consentimiento y la autorización financiera inmediatos. Isen firmó los papeles antes de que el médico pudiera terminar la frase. Pagó el importe total por adelantado, sin hacer preguntas. Lily Harry. Pequeño y crujiente. No, dijo Isen, arrodillándose a su altura. Se pondrá bien. Te lo prometo. Los médicos la van a ayudar. Pero necesita que alguien esté ahí, sollozó Lily. Se asusta cuando está sola. Isen la alzó en brazos. No está sola, cariño. Ya no. La noche se alargó, larga y lenta. Isen se sentó junto a la cama de hospital de Isabelle durante horas, con la chaqueta doblada sobre la silla, la corbata desatada y las mangas arremangadas. Nunca salía de la habitación a menos que fuera para ver cómo estaba Lily, que se acurrucaba en la cuna que le había proporcionado el personal, abrazando con fuerza un elefante de peluche que Isen había comprado en la tienda de regalos. Le leyó un libro que encontraron en la sala de espera, una historia tonta sobre un oso que perdió su sombrero y se embarcó en una aventura salvaje para encontrarlo. Su voz era tranquila, firme, llena de una calidez que él desconocía. Finalmente, Lily se quedó dormida, con su pequeña mano apoyada en la de él. Las enfermeras observaban desde la puerta, susurrando entre sí. Ese es Isen Blackwood, dijo una con asombro. El del fondo de cobertura. Sí, es él. Nunca pensé que llegaría a verlo. Parece un padre. La noticia corrió rápidamente por el ala. El director ejecutivo, que siempre había parecido intocable, ahora acunaba suavemente la cabeza de una niña en su regazo, abrazándola como si fuera lo más preciado del mundo. Pasaron las horas. Isabelle seguía en quirófano. Isen no dormía. En un momento dado, Lily se despertó, abrió los ojos de golpe y lo miró. Su voz era suave, somnolienta. Señor Isen, susurró. Él le apartó el pelo de la cara. Estoy aquí. Extendió la mano y la colocó sobre la de él. Gracias por estar aquí, papá Isen, murmuró. Mami dijo que era su sueño favorito. Isen se quedó sin aliento. Miró a la pequeña, su hija, y sintió que algo dentro de él se rompía de golpe. Se había perdido tanto, pero ahora estaba allí y no volvería a irse. La besó suavemente en la frente. No me voy a ninguna parte. En ese momento, en esa habitación de hospital estéril, llena de luz fluorescente y el silencioso zumbido de las máquinas, Isen Blackwood,
director ejecutivo, empresario, multimillonario, ya no era solo eso. Era padre, y sabía que, pasara lo que pasara, pasaría el resto de su vida asegurándose de que Lily e Isabelle nunca más tuvieran que soñar con él, porque él sería real, estaría presente, el que siempre las tomaría de la mano. Los días siguientes fueron un torbellino de espera, oraciones e innumerables promesas susurradas. Isen movió montañas a puerta cerrada. Llamó personalmente a todos sus contactos en el mundo médico, desde miembros de la Junta del hospital hasta el director del Registro Nacional de Trasplantes. Contactó a un cirujano cardíaco reconocido por manejar los casos de trasplante más complejos y organizó el traslado de Isabelle a un centro de primera categoría bajo el discreto paraguas de una fundación benéfica que había financiado en secreto años antes, pero que nunca había usado por motivos personales. Esta vez lo hizo sin dudarlo. Cuando se confirmó la compatibilidad del donante, lo firmó todo. Caminó de un lado a otro por el pasillo estéril durante la cirugía, con el corazón en la garganta y las manos temblando como nunca antes en reuniones de junta ni en negociaciones millonarias. El procedimiento duró horas, y luego terminó. El cirujano salió, quitándose los guantes con una sonrisa cansada. Es fuerte. El trasplante fue un éxito. Isen cerró los ojos y exhaló. Un sollozo silencioso escapó de sus labios. 2 días después, Isabelle abrió los ojos. La luz sobre su cabeza era suave. Su cuerpo se sentía extraño, pesado, pero vivo. Por primera vez en meses, pudo respirar profundamente sin dolor. El color había regresado a sus mejillas y el calor se extendía por las yemas de sus dedos como el amanecer rompiendo sobre su piel. Su mirada se desvió hacia la figura desplomada en una silla junto a su cama. Isen, con el pelo revuelto, la camisa arrugada, la cara sin afeitar, pero allí estaba, con la cabeza apoyada en su brazo, sosteniéndole la mano como un salvavidas. Isen, dijo con voz ronca. Él se despertó de golpe, parpadeando rápidamente, y luego sonrió con una mirada que ella nunca antes había visto. Un alivio puro, un amor puro. «¿Estás bien?», susurró. Ella asintió, todavía aturdida. «¿La cirugía?» «Perfecto», dijo. «Vas a estar bien». Lo miró de verdad y lo vio todo. El cansancio, el miedo, las lágrimas que claramente había derramado mientras estaba inconsciente, y se dio cuenta de que él no se había separado de su lado. Lentamente, Isen se levantó, todavía sosteniéndole la mano. Entonces, sin decir palabra, se arrodilló, no con desesperación, sino con devoción. «Isabelle», dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. «Eres la única persona que me ha hecho querer ser más de lo que era. Me viste cuando no era nada y me amaste lo suficiente como para darme el mejor regalo que he conocido, una hija que nunca merecí, pero por la que moriría ahora». Las lágrimas brotaron de sus ojos. Él metió la mano en su bolsillo y sacó un anillo sencillo. Sin diamantes, sin extravagancias, solo una fina banda de oro. «Me fui una vez», dijo, «porque tenía miedo. Ya no tengo miedo. Sé quién soy y yo. Dibujos. Quiero una vida contigo». Levantó la vista, con la mano ligeramente temblorosa. «Por favor, déjame elegirte esta vez. Déjame amarte para siempre». Isabelle apenas podía hablar. Su pecho se hinchó, no de dolor, sino de algo infinitamente más grande. Su corazón, su nuevo corazón, latía con más fuerza que nunca. Asintió, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. «Sí», susurró. «Sí». Y así, Lily irrumpió por la puerta, tras haber pasado junto a las enfermeras, con sus piernitas corriendo hacia la cama. «¿Estás bien, mami?», preguntó sin aliento. Isabelle abrió los brazos y Lily se subió. Entonces Lily miró a Isen y sonrió. Sabía que era su final feliz, dijo con orgullo, acurrucándose entre ellos. Isen la besó en la frente. «No», dijo suavemente. «Es mía». El jardín no era nada grandioso,
solo un pequeño trozo de tierra detrás del centro de arte comunitario favorito de Isabelle, rodeado de rosales trepadores y enrejados cubiertos de hiedra. Pero bajo el resplandor dorado del sol del atardecer, parecía una escena de cuento de hadas. Las sillas estaban ordenadamente alineadas en 2 filas, y el lino blanco ondeaba suavemente con la brisa. Flores silvestres salpicaban el pasillo, recogidas a mano por Lily y dispuestas en coloridos ramos dentro de tarros de mermelada. No había orquesta, ni lámpara de araña, ni columnas de mármol, solo risas suaves, sonrisas llorosas y una sensación de algo sagrado en el aire. Isabelle estaba de pie bajo un arco de madera envuelto en una cinta blanca, con su cabello dorado cayendo en cascada sobre sus hombros, ahora saludable y llena de vida. La piel pálida que una vez delató su enfermedad ahora brillaba con un rubor natural. Sus ojos brillaban mientras ajustaba el delicado encaje de su sencillo vestido color crema. Nunca se había visto más radiante. Isen estaba frente a ella, vestido no con un smoking, sino con un traje gris suave que resaltaba la profundidad de sus ojos. Sin corbata, solo un puñado de lirios blancos. Idea de Lily, por supuesto. Miró a Isabelle como un hombre que había encontrado el centro de su mundo y no tenía intención de volver a dejarlo escapar. Y entre ellos estaba Lily, descalza con un vestido de niña de las flores que giraba al girar, sosteniendo una pequeña cesta de pétalos que había esparcido con deleite al caminar hacia el altar. Tenía las mejillas sonrosadas, su sonrisa más amplia que el cielo. La ceremonia fue breve e íntima. Cada palabra pronunciada estaba arraigada en la verdad, en el dolor superado y el amor recuperado. Los votos estaban escritos a mano. La voz de Isen tembló ligeramente al leer los suyos. Siempre fuiste la luz, Isabelle. Incluso cuando elegí la oscuridad, me enseñaste cómo es el amor cuando perdura. Y ahora prometo quedarme, protegerte, construir una vida contigo y con Lily que honre cada momento que casi perdimos. La voz de Isabelle era suave pero firme al responder. Me diste una segunda oportunidad en la vida, en el amor, en la familia. Te elijo hoy, mañana, siempre. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, Lily aplaudió con más fuerza y saltó a sus brazos antes de que pudieran besarse. La multitud estalló en carcajadas. La recepción se celebró en el mismo jardín bajo las guirnaldas de luces que Isen había ayudado a colgar la noche anterior. No hubo servicio de catering, solo platos caseros de los amigos de Isabelle, limonada fresca y un pequeño pastel de 2 pisos decorado con lirios glaseados pintados, cortesía de los ansiosos dedos de Lily. Durante el brindis, Isen se arrodilló junto a Lily en su mesa. La música se había desvanecido, reemplazada por el suave murmullo de las conversaciones y el canto de los pájaros. Tomó su pequeña mano entre las suyas. «¿Sabes algo, cariño?», dijo en voz baja. «Tú eres la razón por la que volví. Eres la razón por la que encontré a mami». Lily sonrió radiante. «Porque te pedí que te casaras con ella». Isen se rió entre dientes. «Luego porque me recordaste quién solía ser, quién quiero ser. Eres valiente, igual que ella, y ahora somos una familia». Lily bajó la mirada como si sopesara sus palabras. Entonces volvió a sonreír, esta vez con una dulzura que no era propia de su edad. «Gracias por elegir a mami otra vez». Isen hizo una pausa, se acercó y le dio un beso en la sien. «No», dijo. «Mamá me eligió a mí, y ahora nunca la dejaré ir». En ese momento, Isabelle se unió a ellos, abrazándolos. Los 3 permanecieron juntos, ya no rotos en pedazos, intentando encajar, sino enteros, completos. Y mientras las estrellas cobraban vida arriba, su pequeña familia bailaba bajo las luces, la risa de Isabelle como campanillas de viento, Lily dando vueltas en círculos y Isen observándolos a ambos como el hombre más afortunado del mundo. El amor perdido había regresado, y esta vez nunca se iría. Y así, en un tranquilo jardín lleno de risas, flores silvestres y segundas oportunidades, el amor encontró el camino a casa. Un hombre que una vez se alejó finalmente eligió quedarse.
Una mujer que cargó con todo sola finalmente se dejó llevar. Contemplé. Y una niña que creía en los cuentos de hadas ayudó a convertir un desamor en un final feliz. A veces se necesita la inocencia de una niña para recordarnos lo que realmente importa. No la riqueza ni el poder, sino el amor, la presencia y el coraje de decir, esta vez me quedo. Si esta historia te conmovió, te invitamos a ser parte de más.